voy a ir platicando un poco de qué hacer en las diversas etapas. Una de ellas es justamente antes del sismo. eh, ¿Qué debemos hacer? Obviamente es prepararnos. Debemos, de forma general, se recomienda hacer un plan familiar de protección en caso de emergencia por sismo. Debemos preparar una mochila de supervivencia, que más adelante voy a explicar un poco. Debemos evaluar las rutas de evacuación, nuestros sitios de reunión, pero sobre todo ubicarlos en los lugares donde realizamos nuestras actividades cotidianas. Esto de la pandemia vino a cambiar nuestras dinámicas sociales, la ubicación en donde realizamos las actividades. Las escuelas, las instalaciones escolares no estaban siendo ocupadas, estaban siendo ocupadas más las habitacionales y las oficinas actualmente tienen menos gente, salvo que, bueno, vayamos a regresar a semáforo verde y paulatinamente volvamos a la normalidad del año pasado. Pero los sismos pueden ocurrir a cualquier hora. De hecho, recientemente que hemos hecho los simulacros, ya había planes de repetirlos varias veces al año, pero además en diferentes días de la semana y también con diferentes horarios, lo cual es correcto, ya que lo que buscamos es no solamente ensayar lo que puede ocurrir en horarios laborales a las 11 de la mañana, cuando el sismo realmente puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, una situación que debemos prever debe ser considerando todos los lugares en donde nos encontremos, incluido hasta el transporte. Entonces, debemos siempre pensar en todos los escenarios posibles en nuestra vida cotidiana, en lo personal, y hacer nuestro propio plan de prevención ante desastre por sismo. También en esta parte de preparación debemos revisar las estructuras para ubicar las zonas más seguras. Más adelante voy a ir platicando de qué nos sirve ubicar la zona más segura de nuestra edificación, ya que esto va a formar parte de esta preparación que debemos hacer. Por ejemplo, en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México se recomienda este tipo de realización de planes, la realización de este tipo de planes de protección civil para el sismo, y en general, ya sea para este u otros riesgos, recomiendan seguir estos 4 pasos, que los debemos hacer de forma individual, familiar y, si se puede, un poco más grande con nuestros vecinos, independientemente de los simulacros que se hagan por las autoridades. En primer lugar, debemos detectar y reducir los peligros al interior y exterior de la vivienda. Reducir estos peligros, hablamos de una etapa de mitigación. Si vemos algunos objetos que obstaculicen nuestra salida rápida, pues debemos quitarlos, debemos ampliar nuestras rutas de evacuación y detectar pues cualquier peligro que veamos, algún poste que esté en malas condiciones, alguna puerta que cueste trabajo abrir, o algún objeto que obstruya la rápida salida, o cualquier otro riesgo que podamos ver en el interior y el exterior de la vivienda. En segundo lugar, identificar las zonas de menor riesgo. Esto se puede lograr quizás con alguna pequeña asesoría de algún experto en protección civil o alguien que pueda estimar cuáles son las zonas que pueden verse afectadas en caso de un terremoto, ya sea por caída de objetos, por el eventual colapso o caída de materiales, etcétera, etcétera. Debemos identificar la zona de menor riesgo, o si es al interior de la vivienda, verificar en qué zona, si la opción no es evacuar de inmediato, en dónde podríamos resguardarnos. En tercer lugar, estos planes pues deben ser ejecutados, es decir, debemos
buscar ejecutarlos tal cual los planeamos en caso de la ocurrencia de un terremoto, y si no, hacemos el paso 4, que es ejecutar simulacros. Realizamos simulacros para que tengamos esta costumbre de saber qué hacer y de forma lúdica enseñemos a nuestra familia, a nuestros vecinos o compañeros de las instalaciones donde estamos, lo que debemos hacer y estemos coordinados para poderlo lograr. Hablando de la mochila de supervivencia, nosotros en la página de Miyamoto México difundimos algunas veces cierto material de recomendaciones en general para saber qué hacer o cómo prepararnos. En el caso de la preparación, la mochila de supervivencia es muy importante, ya que es lo que nos va a permitir tener lo más indispensable para poder estar las primeras horas después de que ocurra un terremoto fuera de casa. Y en esta mochila de supervivencia tomamos algunas recomendaciones en general, no son reglas únicas, cada quien tiene que evaluar lo que tiene que ingresar o meter en su mochila, y además tenerla a la mano, ¿no? En general recomendamos que haya algunos alimentos. En casos muy extremos podría escasearse el agua, quizás los alimentos puedan conseguirse fuera, pero va a ser complicado porque puede haber escasez o si no también, si no llevamos también recurso económico, podríamos no tener forma de adquirirlos. Entonces, se recomienda, además de llevar estos alimentos, pues tener algunos otros implementos, obviamente lo básico, tener baterías internas, cargadores para celular, medicamento, obviamente las llaves de nuestra casa, llaves de vehículos, si es que los pudiéramos ocupar, y documentos de importancia y dinero de emergencia, ¿no? Esto para justamente tener forma de adquirir cuestiones básicas que no se puedan guardar en la maleta o que se requieran adquirir en el momento. Ahora con la pandemia se agregó el tener cubrebocas y gel antibacterial, productos de higiene personal que nos sirvan para eventualmente pasar la noche. En algunos casos se agrega ropa, se agrega una muda de ropa. Si tenemos mascotas, se agregan algunas comida, juguetes, correa para la mascota, etcétera, etcétera, ¿no? Porque también ya forman parte de la vida cotidiana de cada vez más personas. Y en general, pues debemos agregar a esta mochila lo que es más vital, ¿no? Cada quien puede evaluar lo que debe llevar y obviamente que sea manejable en una maleta. Hay quienes, después de la experiencia del 17, arman maletas no solo de supervivencia personal, sino además para ayudar a otras personas. Y ya será cuestión de cada quien el saber qué agregar en esta maleta, porque la idea es que no carguemos más allá de una maleta y después nos complique la movilización personal para hacer evacuaciones. En general, en esta parte de preparación también se les recomienda que un experto revise las edificaciones. Nosotros hemos hecho este trabajo, hemos hecho algunas verificaciones y dentro de los procesos que nosotros establecemos para estas revisiones incluimos cuestiones básicas como verificar la edad del edificio. La edad del edificio nos va a decir de forma muy cercana con qué código de construcción fue diseñada la estructura, posible fatiga estructural que tenga el mismo edificio, y esos indicadores en general nos van a dar pues una señal del comportamiento estructural que se puede esperar de este edificio. También evaluamos el tipo de estructura para identificar aquellos sistemas estructurales riesgosos que más adelante voy a explicar un poco más en detalle.